Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comic Cueva, ya listos para hacer un review de un deck de nuestro juego favorito, que es Mitos y Leyendas. Y en esta ocasión vamos a revisar este deck, que es un deck armado completamente y únicamente con cartas SP, o sea de set paralelo y ultra reales de segunda era. La idea de hacer este deck era simplemente hacer un divertideck, porque tenía clientes que decían que Mitos y Leyendas era un juego en donde si tenías dinero y tenías las mejores cartas ibas a ganar. Yo les decía que nada más lejos de la realidad, y mucha gente fantaseaba con un deck armado de puras SPs y ultra reales, cosa que en su momento realicé. El deck no pudo ser más debiluchillo, porque la verdad es que aunque es un deck muy competente y muy jugable, en Mitos y Leyendas se ha demostrado que se necesita del equilibrio, y hay muchas cartas regulares y muchas cartas, vasallas, cortesanas y reales regulares que arman muy buenos combos. Entonces el solo tener SPs y solo tener ultra reales limita tu juego completamente y pues te hace vulnerable ante ciertas cartas. Incluso hay una carta de 5 pesos que se echa todo este deck, que se llama Magreb, que es un tótem de coste 1 que dice que mientras Magreb esté en juego no se pueden jugar cartas únicas, y las cartas únicas en juego pierden su habilidad. Entonces así de vulnerable es este deck, pero pues lo tenemos como divertideck, como experimento. Y pues como algunas de las cartas sean difíciles de conseguir, la comunidad de Nostalgia me hizo el favor de mandarme de venderme unas proxies de ultra reales que ya son muy difíciles de conseguir aquí en México, pero pues ya lo iremos viendo, ¿no? Al final es un divertideck. No diría que es mi deck más poderoso, pero bueno, aquí lo tenemos para mostrarlo el día de hoy, porque pues era un experimento, era como un morbo hacerlo, era como que el deck del que todo mundo hablaba, pero que nadie hacía, porque a lo mejor no tenían el tiempo, no tenían el dinero, y cuando lo empezaban a construir se daban cuenta que en efecto pues se necesitaba del equilibrio y el balance para hacerlo, ¿no? Pero bueno, se me ocurrió armarlo y pues aquí está. Empezamos con esta carta que es el Arca de la Alianza SP. Por si no saben, es una carta que tiene que sumar, y dice: puedes descartar una carta para buscar una carta inmortal en tu mazo, castillo o cementerio y ponerla en tu mano. Entonces vamos a empezar desde aquí a mostrar qué cartas son funcionales en este deck, ¿no? Tenemos el Parche Pirata SP. Aquí creo que lo más difícil de este deck fue juntar puros oros SP para juntar todo el deck. Pues no es muy útil porque no tengo tantas armas, pero dice: única, el coste de tus armas se reduce en 1, y pues puedes ir a buscar una vez por turno una arma a tu castillo y ponerla en tu mano. Aquí tenemos el Parche Pirata SP. Ese digamos que es poco funcional en este mazo. Tenemos Shamisen SP, que es única, y dice: puedes jugar esta carta desde tu cementerio. Una vez por turno puedes desterrar una carta de tu mano para mirar la mano del oponente. Eso está súper bien. Y dice: si está en tu reserva puedes desterrarlo para remover de juego un aliado atacante. Eso está súper bien, sobre todo cuando el oponente tiene a Moisés o alguna carta así manchadilla, está bien. Algo que me ayudó mucho a hacer este deck fueron estas cartas, que son las SP sin foil, que salieron en el álbum de Mitos y Leyendas. Entonces aquí tenemos el Parche Pirata SP, que dice: puedes jugar esta carta desde tu cementerio. Cuando entra en juego puedes pagar un oro. Si lo haces, busca una carta en tu castillo y ponla en tu mano. Una vez por turno puedes mover tu zona de oro pagado para que un aliado gane 3 a la fuerza, furia, y no pueda salir del juego hasta la fase final. Funcional sin lugar a dudas. Aquí tenemos una SP viejita. Esta es el Armadillo SP, dice: única. Una vez por turno puedes desterrar un oro que entre tu reserva para jugar un oro desde tu castillo. Puedes jugar esta carta desde tu cementerio sin pagar su coste. Otra carta con exhumar. Aquí tenemos una SP diferente. Miren, tienen este marco blanco. Esta viene viene del álbum, pero salió originalmente en Piratas. Una de mis SPs favoritas, el Rehén SP. Dice: si esta carta está en tu mano, puedes pagar un oro y removerla para jugar una carta de oro desde tu mano. Puedes mover esta zona a tu zona de oro pagado para que un aliado tenga fuerza 0 y no pueda recibir modificaciones de fuerza hasta la fase final. Definitivamente muy útil, un oro muy útil. Antes de que llegara la manzana de la discordia, ese oro iba en todos los mazos de segunda era. Luego aquí tenemos otro. Se llama Biblioteca Eterna SP. De hecho lo tengo en mi mejor deck. Dice: una vez por turno puedes desterrar una carta de tu mano para robar 2 cartas. Muy útil.
Y de hecho creo que en otros mazos sí lo tengo foliado porque me gusta mucho. Este es otro de los oros que no es muy útil, pero lo tengo aquí para rellenar espacios y para juntar oros SPs. De hecho muchas personas pensaban que ni siquiera iba a poder armar este mazo porque no había los suficientes oros SPs o juntarlos era una bronca. Dice única oro inicial. Los aliados patriotas ganan 1 a la fuerza. Al comienzo de cada turno puedes buscar una carta de aliado patriota en tu castillo y ponerla en tu mano. Definitivamente pues tendría que tener patriotas aquí para que funcionara y pues eso está medio difícil. Pero bueno, aquí tenemos la manzana de la discordia SP en versión foil, que ya saben, única relámpago, indestructible retorno. Esa va en todos los mazos de segunda era. Luego tenemos aquí la lámpara maravillosa SP. Dice, si esta carta está en tu reserva, destierra esta carta, juega una carta de oro desde tu mano, castillo, cementerio. La verdad es que pues sí es un mazo muy jugable, para qué digo mentiras. No es mi mazo más poderoso, pero cuando vean las habilidades conjuntas de estas cartas pues se van a dar cuenta que eso es una manchadez. Tenemos el Yenan SP. Este fue el que más trabajo me costó conseguir. La verdad es que Orígenes no fue una edición muy distribuida aquí en México, entonces conseguir esta SP fue muy difícil. Dice única, si esta carta está en tu reserva puedes desterrar las 3 primeras cartas de tu castillo y removerla. Anula una carta que no sea oro. También tiene que ver eso, su efecto de anulación. Está bueno. Dice, paga un oro, el aliado objetivo pierde 4 a la fuerza hasta la fase final. Una carta que me costó un poquillo de trabajo conseguirla. Y luego tenemos acá el Monmoshi SP. Este estuvo fácil porque tuvo muchas ediciones en muchas ediciones diferentes. Dice oro, única oro inicial. Al comienzo de tu vigilia, si no es el primer turno del juego, puedes mostrar las 2 cartas superiores de tu mazo castillo. Si lo haces, pon una en tu mano y la otra carta en la parte inferior de tu castillo. Y no robas en la fase final. Esta, digamos que hace el efecto Yugi. Te permite robar de principio y no de final. Y luego tenemos este pillín que es está bien manchado, se llama Tequila SP. Hasta la juega mucho mi hermano. Dice única exhumar. No puede perder su habilidad. Los oros con habilidad oro inicial no pueden ser agrupados. Manchado que está. De hecho me hace daño porque yo tengo 2 oros iniciales. Entonces es una carta que tengo que jugar con mucha sabiduría. Y luego tenemos por aquí la gaita SP, que como ya saben es única y hacen que al comienzo de cada fase final puedan agrupar el oro objetivo. Entonces aquí tenemos este conjunto de 3×5, 15, 17 oros con efecto y todos oros SP. Una manchadez total. Y pues vamos a empezar eligiendo aquí las cartas económicas. Vamos a empezar con esta, que estas cartas siempre las he querido en original, y de hecho sí tengo en original, pero pues obviamente está en mi mejor mazo, así que aquí lo tenemos en proxy. Y tenemos el oráculo de Delfos. La verdad es que este deck sí estaba armado al principio con puras SPs y con puras originales, pero pues puesto que es un mazo que es divertidec, y puesto que era un mazo que pues yo siempre quise tenerlo lleno de ultra reales, pues se me ocurrió pedirle a la comunidad Nostalgia y Mitos y Leyendas, que la pueden buscar en Facebook, pues estas proxies que están súper bien hechas, miren, se ven súper bien. Entonces aquí tenemos el oráculo de Delfos y el dragón dorado, que por coste 0 anula y cancela cartas. Entonces pues no más, está bien manchadas sus habilidades. Se las leo para que las aprecien. Dice, solo puede ser anulado por habilidades de aliados, única, inmortal. Cuando juegues esta carta, remuévela. Anula una carta que no sea oro. Si jugaste esta carta en tu turno, roba 2 cartas. Si la jugaste en la vigilia oponente, pasa directamente hasta su fase final. Entonces pues no, manchadez total el dragón dorado. De hecho, por eso lo juego en mi mejor mazo. Ahorita me falta conseguir un oráculo de Delfos en original, porque pues nadie me lo ha vendido. Ya son muy escasas estas cartas. Entonces aquí tenemos única exhumar 0. No puede ser anulado por cartas de coste 1 o menos. Cuando juegues esta carta, remuévela. Cancela la habilidad de una carta dentro o fuera del juego que no sea oro. Luego remueve esa carta. El jugador objetivo no puede jugar cartas de las habilidades del mismo tipo que la carta cancelada hasta la fase final. Excelente, ahora sí que excelente carta, fastidiosilla de coste 0 para estar dando lata en este mazo. O sea, es bien ojéis. Y pues se me preguntan, ¿y por qué estás moviéndolo tan rápido? Bueno, estamos buscando cartas de coste 0. Miren, esta es una SP, digamos, original. Esa sí es la SP así tal cual. Vamos a ver qué más tenemos aquí como de coste 0 para mostrarles. A ver si tenemos alguna otra de coste 0. Sí, claro, la ira de Dios no puede faltar. Y pues aquí estamos.
Igual, la ira de Dios es otra carta ultra real que tengo en mi deck que tengo en original en mi mejor deck, pero bueno, aquí la traigo en proxy. Y es una carta que ya hemos visto proxiada en todos los mazos, porque hasta Mitos tuvo su proxy oficial de la ira de Dios. Esta carta es única, barrera, exhumar, retorno, y dice: cuando juegues esta carta desde tu mano, barájala en tu castillo, elige, redirige el efecto objetivo o prevén que una carta que controle sea objetivo de una habilidad oponente. Luego roba 3 cartas y remueve del juego la carta objetivo que no sea oro. Cuando uses la barrera de esta carta, busca 3 cartas en el castillo del jugador objetivo y remuévelas. Entonces también muy buena para este deck. Y tenemos también para este deck que se llama Diluvio Universal SP. Esta sí es una SP original del bloque de profecías. Esta dice: única, el jugador objetivo remueve 2 cartas de que controle que no sean oros. Luego roba hasta 3 cartas. Entonces, muy buena para estar dando lata al oponente. Y luego vámonos con varias cartas de coste. Vamos a ver cartas de coste 1 por acá, porque aquí también hay muchas cartas de coste 1. Y tenemos que es una SP del bloque de Éxodo. Es salida de Egipto SP. Y me dirán: ¿y el SP qué significa? Significa set paralelo. ¿Eso qué quiere decir? Que las SP no salen en sobres regulares, sino que de cada 6, normalmente en las cajas de 24 sobres, vienen 24 foils. En cada sobre sale una carta rara, pero solo uno de cada 6 u 8 sobres te garantiza una SP que viene acompañando a la carta real regular. Y la SP se llama de set paralelo porque maneja una imagen un poquito diferente, a lo mejor un poquillo cambiada, pero también la habilidad se mejora bastante. En este caso, pues no, que sí, es mortal, única, exhumar. Y dice: si esta carta es anulada, cancela la próxima habilidad que se active o dispare dentro o fuera del juego. Y su efecto regular dice: anula una carta que no sea oro, luego busca todas las copias de esa carta en el castillo de su dueño y remuévelas. Una excelente y fastidiosa cartilla. Luego tenemos Canto Chamánico SP. Este es un rompecombo, siempre la uso para ordeñarle el deck al oponente. Dice: única, exhumar. Si esta carta está en tu mano, puedes pagar un oro y removerle. El jugador objetivo bota 5 cartas, busca 4 cartas que no sean oro en el mazo castillo del jugador objetivo y remuévelas del juego. También muy útil para estar de latosillo con el oponente. Otra carta de coste 1 que me gusta mucho usar, aquí está Tsukiyomi. Dice: coste 1, fuerza 1, no puede ser anulado, única, relámpago, indestructible. Una vez por turno puedes desterrar 2 cartas de tu mano para anular una carta que no sea oro. Al comienzo de la fase final puedes agrupar un oro en juego. Muy bueno, como si tuvieras una gaita adicional. Luego también para anular uso mucho a esta Nintu SP. Dice 1-1. Única, relámpago. Una vez por turno puedes remover X cartas de la parte superior de tu castillo para anular una carta que no sea oro de coste X, donde X es el coste de esta carta. Muy buena para anular cartas de coste 1, de coste 0. Luego también juego aquí en este deck muchísimo esta carta. Se llama Tsunami SP. Dice: única, relámpago, réplica 2, coste 1. Busca una carta y una carta de oro en tu castillo y ponlas en tu mano, talismán. Entonces este es excelente porque me da un dragón dorado y una manzana de la discordia que juego de volada. Entonces me gusta mucho esa carta. Luego tenemos, aquí está, también es, todas estas cartas son originales. Cuando veamos una proxy yo se los digo. Aquí tenemos el arte, el Ábrete Sésamo SP. Dice: única, exhumar, una carta que no sea oro. El controlador de esta carta no puede jugar cartas del mismo tipo hasta la fase final. Excelente controlador de juego y anulador, muy bueno. Luego tenemos el Agua SP, una de mis favoritas. Dice: única, puedes jugar esta carta desde tu cementerio como si estuviera en tu mano. Si lo haces, remuévela. Cancela la habilidad de una carta y todas sus copias, y no pueden ser y dichas habilidades no pueden ser utilizadas hasta la fase final. Luego roba una carta. Muy buena el Agua SP. Luego tenemos aquí otro anulador de coste 1, la Caligrafía SP. Dice: única, no puede ser anulado. Anula una carta que no sea oro a menos que su controlador pague 2 oros. O destierra el aliado objetivo de coste 2 o menos. Otra consentida de este masito, la Lemanya SP, ya la hemos visto en otros decks. 1-1. Única, si esta carta está en tu mano, puedes pagar un oro y removerla para anular una carta que no sea oro. Si esta carta está en tu cementerio, puedes pagar un oro y removerla para cancelar una habilidad dentro o fuera del juego. Como ven, muchos anuladores y muchos canceladores. En este deck no queremos que el oponente haga nada. Es un deck que se dedica a controlar de forma muy agresiva. Luego tenemos el Nilo en Sangre. Este es ultra real de la edición de Exo. Dice:
Única relámpago exhumar, no puede ser anulado. Busca 5 cartas que no sean oro en el castillo del jugador objetivo y remuévelas del juego. Luego el jugador objetivo, remuévelas del juego. Luego busca 2 cartas inmortales en tu castillo y ponlas en tu mano. Si juegas esta carta de tu cementerio, en lugar de eso, el jugador objetivo bota 10 cartas. Entonces, una carta también multifuncional y muy agresiva, que debe ir en todos los decks de crónicas o de crónicas o de segunda era extendida. Luego tenemos aquí a Nike SP, coste 1, fuerza 1, remueve las 3 primeras cartas de tu castillo, anula una carta que no sea oro, única relámpago, retorno a exhumar, y dice al comienzo de la fase final agrupa la carta objetivo. O sea, como una Tsukiyomi, aquí está la parejita, súper buenas para anular y para estar agrupando en la fase final. Tenemos código samurai, que es única, dice: cuando juegues esta carta, remuévela, no puede ser anulado, cancela una habilidad de una carta dentro o fuera de juego y luego roba una carta. ¿Ya vieron todo lo que tenemos de coste 1? O sea que a este deck también se lo echan un Utman, que es una carta que dice no puede ser anulada. No se pueden jugar cartas de coste 1, ¿no? O menos. Entonces eso le da mucha lata a este deck. Pero vean que funcional, todo de coste 1. Dice, los cuervos de Wotan SP, coste 1, inmortal, única relámpago, retorno, no puede ser anulado. Ganas el control de la carta oponente que no sea oro. Entonces, buenísima para estarle robando cartas al oponente. Y vámonos moviendo, porque vámonos para acá. Y estamos mostrando aquí a John Walden SP. Coste 1, dice única. Si esta carta está en tu mano, puedes pagar un oro y removerla para que la carta en juego y todas sus copias pierdan su habilidad hasta la fase final. Si está en tu cementerio, destiérralo. Puedes removerla para que una carta en juego pierda su habilidad hasta la fase final. El John Walden SP. Y luego, pues no podía faltar aquí esta pillina de acá. Se llama Lluvia de Flechas SP. ¿Cuántas veces no la hemos visto en otros decks? Está manchadísima. Dice: si esta carta es anulada, agrupa el oro objetivo, redirige el efecto o cancela la habilidad de una carta dentro o fuera de juego. Tu oponente no puede jugar aliados hasta la fase final. Uy, hasta me quita el aliento. Luego, pues ya acabamos con las cartas de coste 1. Ahora sí, vámonos con las cartas de coste 2, que son las que le van a dar equilibrio a este deck, porque no puede ser todas de coste 1 o menos. Sería muy fácil de restringir. Entonces aquí tenemos esta de coste 2, que se llama Cambiaforma Salvaje SP. Dice: no puede ser anulado única. Cuando juegues esta carta, destiérrala. Anula una carta que no sea oro y luego agrupa el oro objetivo. Así que es de coste 2, pero es como si pagáramos coste 1. Está súper bien. Luego tenemos esta que es muy multifuncional. Me gusta Dios de la Guerra SP. Es la versión foil. Miren, 2 de coste. Dice única, exhumar. Cuando un oponente juega una carta que no sea oro, si esta carta está en tu mano, puedes desterrarla y descartarla y remover 2 cartas de tu mano. Si lo haces, anula una carta. Su efecto normal es cancela una habilidad dentro o fuera de juego. Entonces es anulador o es cancelador según se presten las circunstancias. Es muy buena carta. Luego tenemos por acá, pongo estas un poquito más arriba para que me quepan un poquillo más de cartas. Luego tenemos por acá se llama Alsover Konskapki SP, 2 de coste, talismán coste 2, dice única, retorno. Cuando juegues esta carta puedes remover una carta de talismán de tu mano. Si lo haces, reduce su coste en 1. Anula una carta que no sea oro. Si es una carta de aliado, juégala bajo tu control sin pagar su coste en vez de ponerla en el cementerio de su dueño. Entonces, excelente para robarle cartas al oponente. Una de mis consentidas también, porque hace mucho daño ella sola. Dice despertar al genio SP, única, no puede ser anulada por cartas de coste 1. Cuando juegues esta carta, ponla en tu mano en lugar de tu cementerio. El jugador objetivo destierra las 8 primeras cartas de su mazo castillo. Muy útil en ciertas circunstancias, sobre todo cuando tengamos muchos oros, para matarlo en un solo turno al oponente. Luego tenemos a Tripoli SP. Dice única, relámpago, indestructible, indesterrable, inmunidad a habilidades oponentes. Cuando entra en juego, juega una carta de oro desde tu castillo. En tu vigilia una vez por turno puedes mirar la mano del oponente para descartarle una carta que no sea oro y luego robas 2 cartas. Una carta multifuncional muy buena. Luego tenemos la García SP, otra carta súper multifuncional. Tenemos única, embarcación, relámpago, indestructible. Al comienzo de cada turno elige uno. Un jugador
destierra una carta al azar de su mano, o un jugador baraja 5 cartas de su cementerio a su castillo, o un jugador remueve una carta que controle que no sea oro. Entonces, según lo que yo necesite, voy intercalando las habilidades de Lagar CSP para hacerla funcionar según mis necesidades. Otro de mis consentidos para este deck, otros brincaturnos, Cal QSP, funciona muy parecido a Dragón Dorado. Dice, si esta carta está en tu mano, puedes pagar un oro y removerla. Cancela la habilidad de una carta que no sea la de un oro. Si cancelaste la habilidad del turno oponente, este jugador pasa directamente a su fase final. Es única, relámpago indestructible, tiene 2 de coste, miren, 8 de fuerza, y tiene otra habilidad, dice, cuando entra en juego, todos los aliados oponentes tienen fuerza 0. Entonces, entra en juego, es funcional. Está en tu mano, es más funcional. Aquí se acaban mis cartas de coste 2 y vámonos por mis cartas de coste 3. Vamos a ver si tenemos alguna otra UR. Acá tenemos URs de coste 2. Acá tenemos una que me gusta mucho. Esta es una proxy, porque la neta, esta sí, no, ni de chiste la tengo en original. Nunca la he podido conseguir. Esta es de profecías, y de esta solo tengo en original a su contraparte, que es la ira de Dios, pero nunca he podido conseguir la Torre Babel, así que me hicieron el favor de hacer una proxy ahí en el grupo de Nostalgia, y es única, indestructible, inmunidad inmortal. Al comienzo de tu fase final, tu oponente elige una fase, ya sea entre agrupación o vigilia. Este jugador se salta esa fase en su siguiente turno. Descarta una carta de tu mano, nombra un tipo de carta. El jugador objetivo no puede jugar cartas de ese tipo hasta la fase final. Baraja una carta de tu cementerio, destierra en tu castillo y roba 2 cartas. No manches, está bien ok esta carta, pero controlador a más no poder. Yo creo que para un deck de Totems, o incluso para este deck, si se juega, se vuelve un poquito difícil muy difícil de sacar de juego, y muy difícil de ganar. Entonces aquí tenemos de coste 2 también a Sherezada. Esta nomás la tenemos para rellenar espacios. La verdad es que pues está bonita. Dice, única, relámpago indestructible, indesterrable. Cuando entre en juego ganas el control de 2 cartas objetivo que no sean oro. Tu oponente no pudo atacar. Y destierra una carta de tu mano, no una carta aliado. Ya ven, multifuncionalidad. Esta también es una proxy hecha por la comunidad Nostalgia. La verdad es que sí tengo a Sherezada sin foil, pero preferí tener a Sherezada en otros mazos. Entonces aquí la pusimos con foil. Acá tenemos otra proxy hecha por el grupo de Nostalgia. Tenemos a Leónidas de Esparta, que es un 2 de coste 7 de fuerza, es defensor y héroe, y dice, si esta carta es anulada, juega una carta de oro desde tu castillo. Las habilidades de esta carta no pueden ser canceladas. Cada vez que una carta entre en juego una vez por turno, puedes jugar una carta desde el castillo del jugador objetivo sin pagar su coste. Al comienzo de la fase final, agrupa también el oro objetivo. Muy fastidiosillo el Leónidas de Esparta. Otra que ando buscando y que no he tenido el gusto de tener en original, pero pues ya caerá si tenemos paciencia, ¿no? Tal vez en una de esas ya reediten cartas de crónicas ahí en Clue, y pues ya podamos tenerla. Mientras tanto, aquí tenemos también otra proxy. Esta es la Tirana. Esta es carta proxy, coste 2, dice 2 de coste 7 fuerza guerrero, dice única, relámpago exhumar. Cuando entra en juego, sube una carta en juego que no sea oro a la mano de su dueño. Remueve una carta en juego, genera 2 oros. Paga un oro, mira la mano del oponente objetivo y descártale una carta que no sea oro. Luego juega una carta del mismo tipo que la carta descartada desde tu castillo sin pagar su coste. Definitivamente una multifuncional muy agresiva. Son de ese tipo de cartas las que hacen que estas cartas sean muy buscadas. Luego tenemos aquí las pocas cartas de coste 3 que tenemos. Esta sí es original, es un pecado original, y pues les voy a narrar su efecto, porque resulta que el pecado original regular viene con el SP, no viene con el texto como debe, viene con el texto mocho. De hecho, a ver si lo pueden ustedes hacer un acercamiento mientras yo les digo el verdadero texto, y pues vamos a leer lo que dice al principio. Aquí dice, única, barrera, exhumar, retorno. Dice, cuando juegues esta carta puedes remover una carta de tu mano. Si lo haces, reduce su coste en 2. Para anular esta carta, tu oponente debe de pagar 2 oro, un oro adicional. De hecho, a mí esta carta me salió en sobre, y yo decía, bueno, pero
ya entendí todo lo que hace, pero una vez que la juegas, ¿qué chingados hace? Porque ya no tiene más texto. Bueno, esta carta luego se le hizo una errata, y de hecho la han visto muchas veces así con el icono de rata, donde trae la habilidad completa, y dice, anula una carta que no sea oro, y dices, oh, bueno. Dice, luego busca en el mazo del jugador, busca en todas las zonas de juego del jugador las copias de esa carta y remuévelas del juego, y dices, oh, pues mejor. Y luego tiene otra habilidad esta carta que dice, si está en tu cementerio, cada vez que un jugador ponga una carta en juego, puedes ir al cementerio destierro del jugador objetivo y remover una carta de ahí una carta desde el cementerio o destierro del jugador objetivo. Entonces está buenísima esta carta. Entonces, pues qué bueno que yo la conservé. Muchos incluso decían, no, pues no sirve para nada, la voy a cambiar, y ándale, que tenía una habilidad bien matona. Luego tenemos aquí a la ultra real de Éxodo, tenemos a Moisés, que es 3 de coste, 6 de fuerza, es inmortal, es única, relámpago, inbloqueable, exhumar, y no puede ser anulado. Cuando entra en juego, agrupa 2 oros objetivos. Tu oponente no puede jugar más de 2 cartas en su turno, y no puede jugar cartas en tu turno. Los aliados que controles ganan 2 a la fuerza y son indestructibles. Como ven, es como un Minamoto no Yoritomo con esteroides. Luego tenemos también de coste 3 a la que no puede faltar en ningún mazo, la Trempulcagua SP. Dice única, puedes desterrar 2 cartas de tu mano en vez de pagar el coste de esta carta. Anula una carta que no sea oro. Si jugaste esta carta pagando su coste, agrupa 3 oros. Súper buena para anular. Luego tenemos a Simba del Marino, que es coste 3 igual fuerza 7, y dice, única, furia, inbloqueable, exhumar. Cuando entre en juego, juega un aliado de coste 3 o menos desde tu castillo sin pagar su coste. Destierra un aliado que controles, juega una carta de aliado de coste 2 o menos desde tu castillo sin pagar su coste. Tus cartas de aliado reducen su coste en 1. Súper bien. Luego tenemos también de coste 3, que es el Bagdad SP. Dice, única, exhumar. Cuando un tótem salga del juego, si esta carta está en tu cementerio, puedes ponerla bajo tu control sin pagar su coste. Paga 1 oro, anula una carta que no sea oro y remueve esa carta del juego. Paga 2 oros, cancela la habilidad de una carta dentro o fuera del juego y remueve esa carta del juego. Y luego ya para terminar tenemos otra proxy. Aquí tenemos al buen Emiliano Zapata, que dice, única, furia, indestructible, exhumar, retorno. La primera carta que juegues en cada turno tiene coste 0. Cada vez que juegues una carta, el jugador objetivo remueve una carta al azar de su mano. También una proxy, vean qué bonita, hasta con foil y toda la cosa, hecha por la comunidad de Nostalgia. Entonces ya con esto armamos este deck. La verdad es que es un deck multifuncional, es un deck muy 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 agresivo, que tiene cartas de coste 3, que esta y esta pueden jugarse sin pagar su coste completo. Luego tenemos un montón de cartas de coste 2. Luego tenemos un montón de cartas de coste 1 y algunas de coste 0. Y un buen roster de oros para hacer efectos y para poder jugarlas rápidamente. La verdad es que es un deck muy agresivo, muy poderoso, que retrata todo el poder del que es capaz Crónicas y la última parte de Segunda Era. Pero lo cierto es que pues es un deck que, como les digo, así como todos, es tan poderoso en su ataque que pues tiene por ahí algunos puntos débiles que, si son explotados, pueden derrotarlo. De hecho, por eso no me he molestado en conseguir todas las cartas en original, y sí tengo muchas de estas proxies en original, pero pues las tengo en otros mazos, ¿no? Como en el caso de Sherezada, o como en el caso del Dragón Dorado, la Ira de Dios. Prefiero tenerlas en otros mazos que sí son plenamente funcionales, y meramente es un experimento, porque había gente que también decían que era imposible hacer un deck también de SPs y ultra reales, porque tampoco eran lo suficientemente funcionales por sí mismas, y resulta que sí se obtiene un deck con tremendo poder. Entonces díganme qué opinan, díganme si alguna vez hicieron este experimento, y pues ya saben, si quieren cartas de mitos y leyendas, los esperamos aquí en Comicueva. Y si ustedes tienen alguna de estas ultra reales que me hacen falta a mí, me la quieren vender, pues ahí pónganse en contacto conmigo para completar este deck y tener puras cartas, bueno, ahora sí que de edición, ¿no? Pero como les digo, como es un divertideck, si se dan cuenta, la mayoría de mis decks usan cartas originales, pero en este único caso sí quise usar algunas proxies, porque la verdad es que no es mi mejor deck, ni es un deck hecho para ganar torneos, sino que simplemente es un divertideck. Espero que les haya gustado y seguimos en contacto.